Revela tu poder a través del Salmo 3, oración milagrosa para liberación y protección de IVINA en un rincón remoto de México, donde la tierra es fértil y el cielo parece abrazar la tierra, vivía Pedro, un hombre de fe inquebrantable, conocido por su generosidad desbordante. Su hogar, un pequeño refugio lleno de amor, era un lugar de constante oración y alabanza a la Virgen de Guadalupe. Día y noche las palabras de las Escrituras reverberaban en cada rincón, llenando el ambiente de una luz espiritual. Pero todo cambió abruptamente con el diagnóstico de su hijo menor, un joven lleno de sueños y risas, al que se le había pronosticado una enfermedad terminal. La noticia cayó como un rayo, atravesando la paz del pueblo. En la iglesia, el sonido del Salmo 3 resonaba con fuerza, las palabras «Oh Señor, cuántos son mis adversarios», se convertían en un clamor colectivo. Ahí estaban los fieles, susurrando entre sí, con miradas de preocupación que delataban la incredulidad de algunos, escépticos ante el poder de la oración frente a la realidad de la medicina. Un domingo luminoso. Mientras la luz dorada del sol atravesaba los vitrales, el sacerdote pronunció un mensaje ardiente que encendió las llamas de la fe en Pedro. «No pierdas la esperanza», exclamó. Con cada palabra sembrando aliento en los corazones de la congregación, Pedro decidió que, unido a su familia, no cejaría en su búsqueda de sanación divina. Esa noche en la capilla de la Virgen de Guadalupe, se organizaron vigilias de oración. Al entrar, el aire parecía vibrar, las velas danzaban, y un halo de presencia divina llenaba el espacio. Con lágrimas en los ojos, los fieles alzaban sus voces en un clamor, uniendo súplicas en un coro poderoso, recordando el salmo que prometía seguridad y salvación. A medida que pasaban las horas, Pedro experimentó una transformación interior. Las dudas que lo atormentaban empezaron a desvanecerse, y una paz sobrenatural envolvía su ser. Pero la visita del médico trajo consigo palabras devastadoras, la esperanza se tambaleaba. No hay más opciones para él, sentenció, dejando un eco helado de desesperanza en sus corazones. La fe comenzaba a deslizarse entre sombras en la mente de su familia. Justo cuando todo parecía desvanecerse en un mar de obstáculos, su hijo empezó a mostrar señales de mejoría. Fue algo tan sutil como una ligera presión en sus manos, un movimiento casi imperceptible que creció en los días siguientes, cada nuevo gesto parecía desafiar toda lógica médica. Las alabanzas retumbaron de nuevo en el pueblo, surgiendo una fe renovada de las cenizas de la duda. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. La comunidad, emocionada, se unió en un fervor colectivo, alabando y celebrando el milagro que habían presenciado. Pero en la mente de Pedro surgió una inquietud profunda. Atrapado entre la gratitud y una creciente certidumbre, una voz parecía susurrarle que había algo más por descubrir, una prueba de fe que se avecinaba. ¿Estaría Dios tratando de preparar a su pueblo para un reto mayor? La atmósfera se llenaba de anticipación, desviando sus corazones hacia el misterio aún sin revelar que se avecinaba. ¿Cuál sería el próximo paso en este viaje de fe? La respuesta seguía oculta, pero la llama de la espera ardía intensamente. La noche se había adueñado del pueblo y las estrellas titilaban como testigos del fervor renovado. Pedro en su casa miraba a su hijo dormir, su respiración casi ligera, como si la vida estuviera regresando a su pequeño cuerpo. Esa paz momentánea era un bálsamo para su alma, un regalo divino que alimentaba la esperanza. Sin embargo, su mente no podía descansar del todo, un misterioso desasosiego lo envolvía. «Señor», murmuró en voz baja, «¿qué quieres que haga?». Las horas de oración y vigilia habían avivado su conexión con lo sagrado, pero también lo hacían sentir que estaba al borde de algo trascendental. ¿Sería esa la prueba que su espíritu anhelaba? Una inquietud lo llevó al templo una vez más. Con cada paso que daba, sentía reconfortante el susurro del Espíritu Santo guiándolo. Al llegar, la capilla mostraba su esencia viva, las velas titilaban al ritmo de la brisa, y un dulce aroma a incienso impregnaba el aire. Pedro se arrodilló, recogiendo en su corazón cada palabra que sus labios pronunciarían. Mientras alzaba la mirada hacia la imagen de la Virgen, sintió como si una luz la rodeara,
llenando el espacio de una energía que lo empoderaba. Esa noche la oración se convirtió en un acto de entrega total. No solo pedía por el milagro de sanación para su hijo, sino que también ofrecía su vida como un canal de fe. Así fue como repitió con fervor el Salmo 3, sintiendo cada sílaba resonar en su ser. Con mi voz clamo al Señor, y Él me responde. Cada repetición ardía en su pecho, iluminando su camino. Con cada palabra, la preocupación se alejaba y la intensidad de la fe lo acogía. Las palabras del sacerdote cobraron vida, mientras recordaba que la oración es un poderoso medio para invocar la ayuda divina. Todos los presentes también se unieron en sus súplicas. Esos momentos de oración compartida tejían una red de almas elevadas, unidas por el mismo propósito, la salvación de un hijo. De repente, una presencia palpable hizo eco en su corazón. Una voz profunda resonó en su interior: Hijo mío, la verdadera liberación no se encuentra solo en la sanación del cuerpo, sino en la transformación del alma. Esa revelación lo golpeó. La sanación podía llegar, pero el verdadero camino implicaba abrir las manos y dejarse llevar por el amor de Dios, más allá de sus expectativas. Esa noche, Pedro sintió que su fe no era solo para él, sino para toda la comunidad. La enfermedad de su hijo había expuesto las luchas ocultas de muchos, y su coraje había encendido una chispa de unidad entre los que oraban. Al salir del templo se encontró rodeado de miradas ansiosas que esperaban el resultado de su búsqueda. Dios está obrando, les dijo, llenando su voz de confianza. También necesitamos prepararnos para el próximo paso. Ellos respondieron con aplausos y murmullos de aliento. Una llama de esperanza se encendía entre ellos, y la comunidad entera se unió en una vigilancia activa de oración. Pero justo cuando la fe colectiva parecía que iba a alcanzar su clímax, una sombra de duda se asomó. Un grupo de escépticos también se veía en el pueblo, recordándole a Pedro que no todos compartían su fervor por la fe. Lo mejor que puedes esperar son palabras vacías, susurraron. Esta oposición encendió en él un desafío interno. ¿Cómo sostener la fe ante la adversidad? Mientras la luna brillaba con fuerza, la lucha espiritual se intensificaba. Pedro se sentía atrapado entre dos mundos, la fe inquebrantable que lo sostenía y la duda que acechaba con fuerza. ¿Cómo podría unificar a su comunidad, convertir la inseguridad en acción, y encaminar sus corazones hacia la manifestación divina? Las respuestas estaban más cerca de lo que él imaginaba, o tal vez en la búsqueda misma. ¿Qué revelaciones haría Dios en los días venideros? La oscuridad que se avecinaba no podía limitar la luz que habían comenzado a descubrir. El viaje apenas comenzaba. Las primeras luces del alba comenzaron a asomarse en el horizonte, iluminando el cielo con un suave tono dorado. Pedro, casi sin dormir, sentía como el cansancio envolvía su cuerpo, pero su espíritu permanecía ágil y despierto. En su corazón una promesa resonaba: el trabajo del Creador nunca es en vano. Al mirar a su hijo, sus pensamientos se centraron en la fe que compartía con la comunidad. Hoy cada oración cuenta, pensó. Se levantó de la cama, dispuesto a involucrar a los demás en su clamor. Agarró su Biblia, esa compañera fiel, y comenzó a leer nuevamente el Salmo 3. Las palabras parecían tomar vida, como si el mismo Dios las estuviera soplando en sus oídos. Estaba sediento de respuestas, su alma anhelaba una guía clara en medio de la incertidumbre. Levanta, Señor, a los que te buscan, leyó, sintiendo que cada sílaba se grababa en su espíritu. Era hora de unirse en oración, no solo por su pequeño, sino por cada alma que clamaba en la comunidad. Fue en ese instante cuando decidió convocar a todos en la plaza del pueblo. La voz de Dios aún reverberaba en su interior, instándolo a ser un líder en el momento de crisis. Mientras caminaba hacia la plaza, Pedro podía sentir el murmullo de inquietud a su alrededor. Algunos vecinos miraban con escepticismo, otros con esperanza. ¿Qué les diré?, pensó. Sin embargo, la luz de la certeza brillaba en su alma. No necesitaba ser elocuentemente persuasivo, solo debía ser fiel al mensaje de amor y fe que había recibido. Al llegar, muchos se habían reunido. Miradas curiosas y ansiosas se cruzaron. Pedro se plantó en el centro, sintiendo el peso de la comunidad sobre sus hombros, pero también la fortaleza del Espíritu Santo. Hermanos, comenzó con voz firme, hoy nos uniremos para clamar al Señor. Juntos con valentía transformaremos nuestra duda en fervor. Una ola de murmullos recorrió la multitud, pero él los llevó de la mano a centrarse. Guiado por una certeza inquebrantable, empezó a compartir lo que el Señor le había revelado esa noche en el templo.
La sanación no solo se trata de nuestro hijo, sino de todos nosotros. Cada uno necesita liberar lo que lleva dentro. Las palabras resonaron en sus corazones como campanas de esperanza, con el sol como testigo, comenzaron a alzar sus voces en oración. Las manos se entrelazaban, los corazones latían al unísono. Las súplicas subían como espinas de perfume hacia el cielo. Pedro condujo a su comunidad a repetir el Salmo 3, cada palabra vibrando con fe. El sonido de cientos de almas clamando a Dios fue un eco divino que resonó en lo profundo de su ser. Sin embargo, en medio de esa atmósfera de unidad, la sombra del escepticismo no se desvanecía. Un grupo de escépticos, hasta ese momento había estado observando detenidamente, lanzó preguntas hirientes: ¿qué harán con solo palabras? ¿Dónde están las acciones reales de cambio? Pedro sintió su corazón encogerse, pero también experimentó una nueva fuerza estallar dentro de él. No confundamos la acción con la fe, replicó. Porque muchas veces, la manifestación de Dios inicia con un clamor genuino. La oración es nuestra acción más poderosa. Al unirse, sus corazones se llenan de luz y amor, las voces se elevaron aún más junto a él. El grupo empezó a sentir la unión del espíritu, incluso algunos escépticos comenzaron a dejarse llevar por la energía de la fe que los rodeaba. La atmósfera cambiaba, el amor y la esperanza parecían envolver a todos como un manto cálido en medio de la incertidumbre. Dios está escuchando, hermanitos, proclamó Pedro, empoderado por la transformación que estaba sucediendo frente a sus propios ojos. En este momento el milagro puede estarse gestando, su luz está por brillar. Y así las horas pasaron entre oración y agradecimiento, llenando el espacio de esa plaza convertida en un altar viviente. Sin embargo, cuando la tarde comenzaba a caer, una llamada inesperada irrumpió el momento. Un mensajero llegó corriendo, pálido y agitado, trayendo consigo noticias inusuales. Nada podía separar a la comunidad de su fe ya despertada, pero ¿cuál era la noticia que el mensajero traía que cambiaría el rumbo de este clamor? ¿Estaba la intervención divina a la vuelta de la esquina? ¿O sería apenas el principio de una nueva lucha por la fe? El silencio se apoderó de la plaza, mientras los corazones latían con ansiedad. Todos aguardaban lo que el mensajero tenía que decir. Pedro, con una mirada de desafío, sintió el peso de cada mirada fija en él. El mensajero, aún agitado, tomó aliento y con voz entrecortada, comenzó: han encontrado a su hijo. Un grito de esperanza resonó. Pero las palabras siguientes del mensajero fueron como un balde de agua fría. Sin embargo, lo encontraron en un estado crítico. Necesita ayuda urgente y los sanadores que han venido a ayudar no saben qué hacer. La confusión invadió a la multitud. Algunos comenzaron a murmurar entre ellos, mientras otros se aferraban a la fe que recién brotaba. Pedro sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, pero luego se acordó de las palabras del salmo que había estado repitiendo: levanta, Señor, a los que te buscan. Hermanos, exclamó levantando las manos. No podemos permitir que el miedo hable más fuerte que nuestro clamor. La situación es grave, pero Dios ya ha escuchado nuestras oraciones. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a creer que lo imposible puede hacerse posible? La multitud, aunque temerosa, empezó a unirse de nuevo. Con fe renovada, comenzaron a repetir el salmo, elevando sus voces una vez más. Era un clamor a una sola voz, un grito al cielo que desató un torrente de amor y esperanza. Mientras la oración subía, Pedro sintió un ardor en su pecho. Era la presencia de Dios llenando el espacio, y esa luz comenzó a iluminar por dentro a cada persona que allí se encontraba. De repente, el mensajero, sintiendo la energía de la comunidad a su alrededor, dijo: no solo está en estado crítico, también ha tenido visiones. Él relata que vio una luz brillante y que un ángel le habló. Algo poderoso está ocurriendo en su interior. No está solo. La atmósfera se cargó de expectativa. La esperanza resplandecía en los ojos de todos, incluso en los escépticos. Puede ser que haya más de lo que entendemos en este momento, murmuró uno de ellos, comenzando a cambiar su postura. Pedro sintió que la fe comenzaba a germinar en corazones antes cerrados. Si Dios puede hablarle a mi hijo, ¿cuánto más puede hacer por nosotros? Pensó Pedro. Las voces siguieron creciendo más intensas. El ritmo era como un canto de guerreros, una declaración de victoria en medio de la lucha. Estamos con él, Señor. Clamaban. Renueva su vida y la nuestra. Con cada palabra, la fe colectiva se hacía palpable.
Las lágrimas se mezclaban con sonrisas temerosas, y el poder del amor se sentía en el ambiente. Cuando el último rayo del sol comenzó a ocultarse, Pedro clamó al cielo: Cuerpo de Cristo, en este momento, recibimos el milagro de sanación. Revélate a nosotros, Señor. De pronto, un viento fresco barría la plaza. Las manos levantadas temblaban por la presencia de algo divino que se acercaba. Pedro cerró los ojos, y en su corazón sentía que el Creador de milagros estaba a punto de actuar. En su mente resonaba: es la fe la que mueve montañas, porque en medio del clamor, Él está aquí, el mensajero, llevando las nuevas hacia la próxima fase de la historia. Miró a Pedro y le dijo: no te olvides, hay muchas cosas que aún no se han revelado. Recuerda que en cada situación Dios tiene un propósito. Pedro asintió, sintiendo la carga de la comunidad en sus hombros, pero también la fuerza en la unidad. ¿Qué más habrá por descubrir?, se preguntó, sintiendo el escalofrío de la intervención divina que estaba en el aire. Con el ajetreo a su alrededor, una nueva sensación de determinación lo invadió. La noche estaba a punto de descubrir un nuevo amanecer, pero ¿qué milagro ocultaba Dios? La comunidad, con fe renovada, estaba lista para descubrirlo. Pedro miró hacia el cielo, donde las estrellas comenzaban a asomarse, brillando como pequeñas luces de esperanza en la oscuridad de la noche. Su corazón latía con fuerza, no solo por el amor hacia su hijo, sino por la vibrante fe que se había encendido entre ellos. La comunidad había dejado de ser un grupo temeroso y desolado, para convertirse en un ejército que clamaba a un Dios que podía hacer lo imposible. Recordemos lo que el Salmo 3 nos enseña, comenzó Pedro, su voz resonante en la plaza. Cada vez que nos sentimos rodeados en la angustia, allí también está la esperanza. Tú, Señor, eres un escudo que me protege. Hablemos de liberación y protección, porque hoy, vamos a declararlo. La gente lo escuchaba, respirando la fe de sus palabras. Sentían la energía en el aire, cada murmullo de oración era como un ladrido de un perro guardián, cuidando lo que era más sagrado. Librarnos de este contexto oscuro, así como Dios liberó a su pueblo en el desierto, dijo un anciano con voz temblorosa, recordando. Esa es nuestra oración. Empezaron a unirse en cánticos, cada uno resonando con la certeza de que Dios estaba presente. Las palabras se repetían, se renovaban y regresaban como un eco poderoso entre las paredes de la plaza. Por un instante se sintieron invencibles, guerreros de luz que estaban en una batalla espiritual por la vida de un ser querido. Al tiempo que continuaban, el viento se intensificó. Viejas historias de milagros comenzaron a fluir entre ellos. Recuerden el día en que el agua se convirtió en vino, exclamó una mujer mayor, su rostro iluminado por la luz de una antorcha. Si Él puede hacer eso, entonces también puede sanar a nuestro niño. No hay límites para el amor de Dios. Mientras oraban y compartían relatos de fe, pudo verse la transformación en cada rostro. Allí, la lágrima de preocupación se convertía en una chispa de esperanza. ¿Qué aventuras de fe estaban a punto de encontrar? Un joven se atrevió a preguntar: ¿y si todo esto es solo el comienzo? ¿Qué pasará cuando nuestro hermano regrese a casa? La anticipación se hizo palpable. La obra de Dios no se detiene aquí, murmuró Pedro, sintiendo que la comunidad vibra en un mismo latido. Mientras continuaban clamando y cantando, el mensajero, atento al fervor, tomó la palabra nuevamente. Él ha tenido una revelación de algo más grande. Su sanación no solo será física, también se trata del propósito de Dios en su vida. Las palabras se esparcieron como un fuego abrasador, el propósito divino. ¿Qué significaba eso? La multitud se quedó en silencio, cada mente navegando en posibilidades. Una vez más, el clamor se elevó al cielo. Señor, revelamos tu propósito cada día en nuestras vidas. Haz que cada paso, cada sanación, sea para tu gloria. Devuélvenos lo que legítimamente nos pertenece. La noche seguía su curso, pero una luz interna comenzó a brillar más fuerte en los corazones de los presentes. Cada instante era como el preludio de algo grande. Pero ¿cuál sería el siguiente paso en este viaje? ¿Qué revelaciones y milagros aguardaban en el horizonte? El aire se llenó de misterio y promesa, y la comunidad, con el aliento suspendido, estaba lista para recibir lo que venga. Las horas avanzaban lentamente, pero para la comunidad, cada segundo estaba cargado de expectativa. La plaza, iluminada por antorchas que danzaban al ritmo del viento, se había transformado en un santuario donde la fe se palpaba en el ambiente. Los rostros iluminados reflejaban determinación, ya no había espacio para la desesperanza.
Mirad, hermanos, dijo Mateo, un joven lleno de energía, mientras se paseaba entre la multitud. Si Dios ha traído nuestras voces juntas esta noche, es porque Él tiene un plan. No solo estamos aquí por nuestro amigo, estamos aquí por cada uno de nosotros. Sí, así es, exclamó una madre con lágrimas en los ojos. La sanación de nuestro niño es solo el principio. ¿Qué tal si esto se convierte en un testimonio que impacta a todos los que nos rodean? La emoción creció. Las palabras de la madre resonaban en los corazones de los presentes, cada uno sintiendo la sacudida del posible milagro que estaban invocando. Las voces se alzaban como un coro celeste, y los ecos de sus canciones reverberaban por toda la plaza. La atmósfera estaba cargada de fe, como si el mismo cielo se acercara a escuchar. Recordemos el poder de nuestro Salvador, dijo Pedro mientras su mirada recorría a cada uno. Él ha caminado entre nosotros, restaurando vida, recibiendo a los despreciados. Tal vez hoy, nos está preparando para una obra aún mayor. Creedlo, la idea de una obra mayor encendió nuevas llamas en el corazón de la gente. Las historias del pasado comenzaron a mezclarse con las esperanzas del presente. Como cuando el ciego reclamó su vista, dijo una anciana con voz firme, o cuando los leprosos fueron limpios. Si él pudo hacer eso entonces, ¿por qué no hoy? A medida que la noche avanzaba, el aire se volvió más electrizante. Cada súplica, cada canto se sentía como una cadena de oración que se elevaba, rompiendo las barreras de lo humano. Los murmullos se tornaron en gritos de júbilo. Dios, envía tu poder. Desata tu sanación. Renueva nuestras esperanzas. Pedro, sintiendo el clamor en su pecho, levantó sus manos. Señor, desatamos la libertad sobre esta plaza. Que cada cadena se rompa, que cada madre se acaricie al ver a su niño recuperado. Te pedimos una noche de milagros, una noche donde tu gloria se manifieste entre nosotros. Así, las súplicas empezaron a transformarse en una plegaria colectiva, un grito de unidad y poder. La fe que antes ardía como una llama, ahora era un fuego incontrolable que iluminaba la noche. Las palabras en el aire estaban llenas de promesas, revelaciones, y el poder de lo divino que se acercaba. Fue entonces cuando de repente un fuerte viento sopló en la plaza y un rayo de luz iluminó el rostro de un hombre que se acercaba desde la distancia. La multitud se detuvo atenta. Era un mensajero, pero no cualquiera. Su mirada irradiaba una familiaridad divina. Cada paso era firme, cada movimiento lleno de propósito. Pueblo de Dios, dijo el mensajero, su voz resonando como un eco celestial. He traído un mensaje de esperanza y transformación. La expectación se hizo palpable. Cada alma en la plaza sentía que el momento se acercaba, como un preludio de un gran acontecimiento divino. ¿Qué revelación traía aquel mensajero? ¿Qué plan había preparado Dios para ellos? La comunidad contuvo el aliento, ansiosa por descubrir lo que estaba por venir. ¿Podría ser que, de una forma tan inesperada, la intervención divina estaba a la vuelta de la esquina? El viento aullaba suavemente mientras el mensajero se acercaba, sus ojos centelleaban con un brillo que sacudía el alma. La plaza, antes llena de murmullos ansiosos, se hizo silencio absoluto como si cada corazón palpitara al unísono, esperando cada palabra que estaba a punto de ser revelada. En el Salmo 3 se encuentra una promesa poderosa, comenzó el mensajero, y su voz se elevó, atravesando la noche. Es un clamor de liberación y protección. Hoy, quiero que lo recen con fe, no solo por aquellas cadenas que les atan, sino también por aquellas ansias de ver a los suyos revividos. Una madre, con los ojos humedecidos por la esperanza, levantó sus manos hacia el cielo, mientras otros la seguían, como si se tratara de una orquesta divina. El Señor es mi escudo, de él viene mi salvación, resonó la voz del mensajero, y la comunidad repitió el verso al unísono. La atmósfera se tornó sagrada, y el eco de sus palabras se elevaba como inciensos ante el trono del Altísimo. ¿Cómo aplicaréis esta verdad a vuestros corazones? Preguntó. ¿Estáis dispuestos a dejar que el poder de Dios penetre en vuestras circunstancias? Porque en esta plaza, frente a estas antorchas y bajo esta luna, un nuevo amanecer se acerca. Mientras sus ojos barrían la multitud, vio rostros llenos de fe. Y así como David clamó, también deben hacer ustedes, continuó. Levantad vuestras voces, entregad cada temor, cada preocupación. Que este momento sea un acto de liberación. Que cada grillete se rompa,
los corazones empezaron a latir rítmicamente y cada súplica se mezclaba con la música del viento. Los enemigos pueden ser muchos, pero ¿quién es este que desafía a los escogidos de Dios? Les estoy diciendo que su persecución se detiene en este instante. Proclamó el mensajero. La multitud comenzó a vibrar. Un espíritu de unidad llenaba el aire. Recordad, hermanos, que no es el hombre quien gana la batalla, sino el Señor. Así como David se levantó y venció a Goliat, cada uno de ustedes puede hacer frente a lo que los intimida. ¿Qué gigante se atreverá a enfrentar la fe de un pueblo unido? Allí, en medio de esa intensa oración, comenzaron a surgir testimonios. Una joven clamó por la sanación de su padre enfermo, mientras un anciano pedía fuerza para seguir adelante en la lucha. Las voces se elevaban, se entrelazaban y formaban un poderoso eco de fe que tocaba el cielo. El mensajero levantó sus brazos, y un rayo de luz brilló nuevamente en él. La noche es profunda, pero así también es la promesa de Dios. No hay desamor ni desilusión tan profunda que no pueda ser sanada. Hoy es el día. Hoy será el día de milagros. Los ojos de cada hombre, mujer y niño estaban fijos en el rostro del mensajero, esperando su última palabra. Sentían la presencia divina de algo asombroso llenando la plaza. Las antorchas brillaban más intensamente, la fe palpaba en el aire y la comunidad se unió en un clamor: «Hazlo, Señor. Hazlo por nosotros». Sin embargo, de repente un silencio profundo se apoderó del ambiente. Algo trascendental estaba por ocurrir, algo que cambiaría el destino de cada persona presente. ¿Qué mensaje más traería el mensajero? ¿Acaso una revelación que daría sentido a toda esta jornada de fe? La plaza contenía el aliento, esperando que la verdad que sería revelada desatara el poder divino. El silencio se extendió como un manto sobre la plaza, la tensión era palpable. Los corazones latían en un compás acelerado, y la noche parecía contener la respiración, como si el universo entero aguardara la revelación que estaba a punto de desatarse. El mensajero cerró los ojos, levantando su rostro hacia el cielo estrellado. En ese instante parecía que la luna misma se acercaba, empapando su figura con un resplandor místico. La multitud, atrapada en el hechizo de su presencia, sentía como la atmósfera vibraba con la promesa de algo grande. «Escuchad», dijo su voz resonando con una autoridad que nunca había tenido antes. «Hoy no se trata solo de vuestras luchas personales, sino de un llamado a la comunidad. Dios ha venido a liberarnos en plenitud». Mientras sus palabras se deslizaban por el aire como una suave brisa, una joven, su voz quebrada por la emoción, empezó a clamar por el regreso de su hermana perdida. «Haz que regrese, Señor». Pedía con tanta desesperación que cada sílaba era un eco de su dolor. La madre, aún con las manos levantadas, se unió a ella y otras voces comenzaron a levantar clamores similares. La plaza se llenó de súplicas, algunas en susurros, otras en gritos desgarradores, pero todas resonando en armonía. «Este es el momento», aseguró el mensajero, abriendo de nuevo los ojos. «Es el momento de soltar las cadenas, de exponer las heridas al gran sanador. ¿Acaso creéis que vuestras penas son demasiado grandes para el amor de Dios? En esta hora, cada grillete puede romperse, las antorchas chisporroteaban, y en cada llama había un recordatorio de que la luz siempre vence a la oscuridad. La comunidad comenzó a responder, como si cada uno sintiera el coraje brotar en su interior. «Él es nuestro refugio. Él es nuestra roca». Resonó la voz de un anciano con ojos llenos de sabiduría. Las palabras llenaban el aire con una energía renovadora. «Levanta tus ojos al monte», dijo el mensajero, guiando a la multitud hacia una oración colectiva que se elevó al cielo. «Él es de donde vendrá nuestra ayuda. No estamos solos en este viaje, no hay adversidad que detenga a los fieles». Cada clamor, cada súplica, cada lágrima era una ofrenda llevada al cielo. La comunidad, unida por el dolor y la esperanza, comenzó a cantar un himno de fe. El sonido ascendía como un incienso, mientras las almas se entrelazaban en un solo cuerpo, en una sola fe. «¿No sentís que Él está cerca?», preguntó el mensajero, y una ola de conocimiento se apoderó de ellos. Dios está presente en medio de nosotros, buscando corazones dispuestos a recibir su poder. No es solo un momento de oración, es un encuentro divino que cambiará sus vidas para siempre. Mientras la multitud respondía al llamado del mensajero, se encendieron chispas de esperanza. Algunos comenzaron a llorar, no solo de tristeza, sino de liberación.
Las cadenas que parecían irrompibles comenzaron a crujir, pero en ese mismo instante, un estruendo repentino interrumpió la oración. Un grupo de sombras avanzaba por el callejón oscuro que conducía a la plaza, y un murmullo de temor llenó el aire. La multitud, que había estado unida en clamor, comenzó a dispersarse. Pero el mensajero, en su firmeza, se mantuvo erguido con una mirada desafiante. ¿Qué es esto? ¿No habéis clamado a Dios por protección? Este es el momento de mostrar la fe que habéis levantado en oración. No temáis. Los corazones latiendo fuerte, la comunidad volvió su mirada hacia el mensajero, preguntándose qué decisión iban a tomar. ¿Estaban dispuestos a aferrarse a la promesa de Dios justo cuando parecía que el peligro se cernía sobre ellos? ¿O dejarían que el miedo los separara? La noche, intensa y cargada de expectativa, prometía un desenlace que podría cambiarlo todo. ¿Cómo respondería la comunidad a este nuevo desafío? ¿Sería esta la prueba que robustecería su fe, o la que la quebrantaría? El mensajero, con su voz resonando en la oscuridad, se convirtió en el faro de la fe en medio de una tempestad de temor. Las sombras, que antes parecían amenazantes, se detenían ante la firmeza de sus palabras y el brillo de su mirada. El grupo que avanzaba, ahora a pocos pasos de la plaza, se detuvo, cautivado por la intensidad del momento. La joven que había clamado por su hermana miró hacia el mensajero, sus ojos brillando con una mezcla de terror y esperanza. ¿Qué debemos hacer?, preguntó, su voz temblando. La madre, tomando su mano, no soltaba la mirada de él, buscando respuestas en su certeza. El mensajero, respirando hondo, elevó su voz aún más. Recuerden el Salmo 3. Tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Estos son tiempos de prueba, pero también son momentos de poder. Levántese la fe. Oremos juntos. Como si una ola de fe hubiera sido desatada, las voces de los presentes comenzaron a unirse en una oración intensa. Señor, tú eres nuestra protección. Estamos aquí, en tus manos. Clamaban con corazones alineados, sintiendo cómo la fuerza divina comenzaba a fluir entre ellos. El miedo que antes los había paralizado comenzaba a desvanecerse, como la bruma dispersada por el sol. Las sombras, lejos de retroceder, se acercaban, pero el poder del clamor congregado era innegable. Un murmullo se levantó más fuerte que el estruendo que los rodeaba, un murmullo de fe que desafiaba la realidad. Dios está con nosotros, gritó un anciano con voz temblorosa, pero segura, y su cercanía a la verdad contuvo incluso a aquellos que temían ceder. El mensajero alzó su mano, pidiendo silencio, y el pueblo, aunque temeroso, le prestó atención. Dios no ha prometido que no habrá tormentas, sino que estará con nosotros en ellas. ¿Qué imagen refleja tu fe? ¿A quién eliges llevar contigo en este momento? Mientras las sombras se acercaban, se hizo un silencio profundo. Cada persona miraba al mensajero como si esperara que él revelara la clave para la victoria. La respuesta está en nuestros corazones. Debemos decidir, ¿vamos a dejar que el miedo nos divida, o nos uniremos en fe para ser liberados? Y en ese instante una joven levantó su voz sobre el resto. Unámonos en oración. Clamemos a nuestro Dios por protección. Una ola de fervor llenó la plaza, cada súplica tocaba el cielo, uniendo con gran fuerza la voz de la comunidad. Mientras la noche avanzaba, el cielo pareció abrirse, y un rayo de luz iluminó la plaza. El mensajero sonrió, sintiendo la energía del Espíritu Santo fluyendo entre ellos. Esa es la fe que vence, la fe que trae liberación. Bañemos esta plaza en oración, no solo por nosotros, sino por aquellos que aún no conocen el poder de nuestro Dios. La multitud levantó las manos en una danza de adoración, una mezcla de alabanza y súplica. Cardos de miedo se transformaron en espinas de esperanza, cada corazón palpitaba en sincronía con el clamor y la fe, pero, inesperadamente, un fuerte grito emergió de las sombras. ¿Quiénes se atreven a desafiar nuestra autoridad?, resonó una voz profunda y autoritaria. En ese momento, la plaza quedó en un silencio helado, y la atención se centró en aquella figura oscura que emergía. ¿Qué podría ocurrir si nuestro deseo de transformación choca con la resistencia del enemigo?, pensó el mensajero, sintiendo el desafío en el aire. Ya se acercaba la hora de la verdad, y el destino de la comunidad pendía de un hilo. ¿Serían capaces de mantener la fe ante la prueba más grande que se avecinaba? ¿Seguirían clamando aun cuando la adversidad se alzaba ante ellos? La noche no había terminado,
y el desafío traía consigo la promesa de una intervención divina. ¿Cuál sería el siguiente paso hacia la libertad? Al amanecer del día tan esperado, un nuevo resplandor de esperanza iluminó los corazones de todos en la comunidad. Pedro, con su fe renovada, miraba a la multitud congregada en la plaza. La expectación era palpable. Un ambiente de unidad se dibujaba en los rostros de aquellos que habían llegado a unirse en un clamor colectivo, dispuestos a luchar por el milagro que tanto habían anhelado. Hoy, hermanitos, no es un día cualquiera, comenzó Pedro, su voz resonando con fuerza. Hoy es el día que el Señor ha hecho para nosotros. Confiamos en que Él está aquí, entre nosotros, escuchando nuestras súplicas. Las miradas de admiración y esperanza se unieron, formando un lazo poderoso que no podía ser quebrantado. Vamos a elevar nuestras voces en oración, exclamó, y así, la multitud empezó a clamar juntos. Señor, eres nuestro escudo y nuestra fuerza. Trae liberación, trae sanación. Cada súplica subía como un incienso hacia el cielo, resonando en lo profundo de sus corazones. A medida que las oraciones se intensificaban, una extraña pero hermosa calma comenzó a llenar el espacio. Era como si la presencia de Dios, tangible y amorosa, se deslizara suavemente entre ellos, envolviendo a cada uno en un abrazo divino. Todos se sintieron uno, unidos en fe y fervor. Fue entonces que la figura del mensajero, ese ser enviado por Dios, comenzó a acercarse, su rostro radiante con la luz del Altísimo. Amados hermanos, la intervención divina se acerca, profetizó. Hoy veréis la gloria de Dios manifestada entre vosotros. Las miradas se dirigieron hacia él, llenas de expectativa. Lo que hoy se romperá no serán solo las cadenas de enfermedades que afligen a sus seres queridos, sino también las cadenas de dudas y temores que han mantenido alejada la verdadera libertad, dijo el mensajero, elevando su voz más y más en la medida en que su espíritu se unía al clamor de la comunidad. Todos comenzaron a repetir el Salmo 3 una vez más, cada palabra llevada con intensidad de adoración. Levanta, Señor, a los que te buscan, resonó como un eco celestial en la plaza. Los corazones palpitaban al unísono, fusionándose en un grito poderoso que llamaba por milagros. Mientras la oración aumentaba, las sombras se retiraron lentamente, como si no pudieran soportar la intensidad de la luz espiritual que brotaba de esos corazones unidos. Era un acto de liberación, una declaración de que el amor de Dios siempre triunfa. Entonces, en medio de la oración, un grito rompió la atmósfera serena. He visto a nuestro hijo, alguien anunció. El eco de la noticia llenó la plaza de energía. Todo el pueblo se volvió tumulto de alegría y esperanza. Está vivo, está a salvo, dijo otro con lágrimas en los ojos. El clamor de júbilo estalló como una oleada que recorría cada rincón. Pedro sintió su corazón estallar de emoción mientras lágrimas de alabanza caían por sus mejillas. El Señor ha hecho su obra, y hoy estamos siendo testigos de su gloria, gritó con todo su ser. No se detengan, sigan clamando y dando gracias. El milagro ya está en camino, pero de repente el temor asomó nuevamente en el fondo de algunos corazones. No todos estaban listos para creer en la manifestación divina a la que estaban siendo testigos. ¿Y si no es cierto? Susurraron algunos. Ya hemos sido decepcionados antes. Pedro, sintiendo el desafío, se plantó firme y miró a los escépticos a los ojos. Hermanos, nuestra fe no depende de nuestras circunstancias, sino de la verdad que hemos experimentado en nuestras vidas, dijo con voz firme. Hoy el amor de Dios nos impulsa a creer. Hoy recibimos lo que en nuestro interior tanto hemos esperado. El mensajero, sintiendo la fuerza de su declaración, levantó las manos al cielo junto a Pedro. Creer no es solo un instante, es un viaje, dijo. Hoy se rompe la cadena de la duda, se enciende una nueva llama en este pueblo. Caminemos en fe hasta el final. La multitud comenzó a repetir las palabras del mensajero, refugiándose en sus promesas y oraciones. El clamor ascendente resonaba hasta el cielo. Cada voz era un testimonio de fe que vaporizaba la incredulidad. La atmósfera estaba cargada de un poder tangible, el cielo parecía abrirse, y se podía sentir una profunda conexión con lo divino. Fue entonces, en ese momento sagrado, cuando un viento suave envolvió la plaza. Todos sintieron el fresco susurro del Espíritu Santo. Con fe renovada, cada corazón dio un paso más adelante, decidido a abrazar la promesa de sanación y salvación. Al caer la noche, la comunidad permanecía unida, con los brazos alzados al cielo, esperando la total manifestación del milagro. Cada miembro comprendía que su lucha era colectiva,
que así como cada oración había sido un clamor individual, ahora era un himno de comunidad. Hoy no solo obtener sanación para un hijo, sino abrazar la transformación para todos. Dios puede cambiar nuestras historias, nuestras circunstancias, proclamaba Pedro, viendo cómo la esperanza brillaba en todos. Se trata de cada uno de nosotros. Cuando uno es levantado, todos somos levantados, así, entre oraciones, alabanzas y un fervor que difícilmente se desvanecería, Pedro y su comunidad no solo visionaron un futuro mejor. Caminaban hacia la verdadera liberación y protección divina, entendiendo que la fe en acción siempre traerá la luz en los momentos más oscuros. Y ahora, no olviden lo que Dios ha hecho aquí. Resonó la voz del mensajero mientras se alejaba, dejando la plaza llena de luz y renovación. Mantengan viva esa fe. Hoy es solo el principio de su testimonio. La comunidad, en perfecta unión, respondió con un grito de celebración, sintiéndose portadores de la luz, listos para llevar el mensaje de transformación a todos aquellos que cruzaran su camino. Es aquí donde termina nuestra historia, pero comienza la nueva jornada llena de esperanza. No hay límites cuando se tiene fe. Hoy, tú también, querido lector, has sido testigo de un poder transformador. Les invito a ser parte de esta comunidad de fe. Si quieres ver más historias de transformación y testimonio, suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y hacer que otros se sorprendan con estas manifestaciones. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final. Y por favor comparta instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. Necesitamos que se unan a nosotros en esta misión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.